Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio y este es un nuevo episodio de este podcast llamado Una Chela con Chejo. El día de hoy nos encontramos para platicar con el diputado Samuel Pérez de la bancada Semilla. ¿Qué tal, diputado? Mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos ahí para contextualizar un poco a las personas. Este podcast se iba a llevar a cabo en nuestro set, pero ahí sí que por misiones que tiene el diputado, los fines de semana y todo, tiene asambleas departamentales. Asambleas departamentales y otras reuniones de formación con los equipos del partido, entonces no me es posible en los fines de semana, estoy trabajando. No se preocupe, esperamos un día tenerlo ahí en el set para que lo conozca y que vea a ver que está bien chilero. Buena onda, gracias. Excelente, muchísimas gracias de verdad por recibirnos aquí y sobre todo por darnos este espacio. Ahora bien, queremos tener una breve introducción suya. Muy bien. ¿Cuál es su trayectoria académica? Bueno, yo soy economista, graduado, entré con beca en la Universidad Landívar. Tuve un reconocimiento, le llaman a la excelencia landivariana, cuando me gradué de economista. Después empecé a estudiar una maestría en la Escuela de Gobierno sobre administración pública, básicamente, administración y gestión pública, y me gradué con cum laude. Entonces esa ha sido mi experiencia, básicamente ciencias sociales, que es lo que a mí me gusta, y pues eso es lo que he estado haciendo. Tengo otras inquietudes académicas que no me han permitido por el trabajo aquí en el Congreso, pero me gustaría estudiar sobre todo economía política, me llama la atención muchísimo. Claro. En redes sociales vimos que acaba de tener una graduación. Sí. Se graduó de magíster. Sí, correcto. Esa fue la maestría que saqué. Después de llevarme un buen tiempo haciendo la tesis, que ya sé que es un problema recurrente, ¿verdad? Pero me tardó un par de años y ahorita ya finalmente la concluí. Claro, qué bueno, y lo felicitamos desde ya, gracias, porque fue hace reciente. Sí, fue hace un mes más o menos. Claro. Sí. Bueno, ahora le queremos preguntar, ya conocemos un poco de su trayectoria académica, cuéntenos un poco de su experiencia profesional antes de ser diputado. Bueno, yo he tenido varias experiencias profesionales, o por lo menos diferentes formas de ganarme la vida, y han sido muy diversas, porque yo he tenido trabajos como, por ejemplo, trabajé de barista en el Teatro Nacional, que era un trabajo que a mí me gustaba mucho. Trabajé en venta de ropa, trabajé en varios lugares, sobre todo comerciales. Luego ya más formalmente fui profesor en la Universidad Landívar, daba clases, eso es a lo que me dedicaba prácticamente antes, y hacía investigación económica también en la universidad, en el Instituto de Investigaciones de la Landívar, y eso es lo que hacía ya en los últimos meses. Después tuve que dejar el trabajo, tuve que renunciar para dedicarme a construir el partido, que me llevó más o menos 2 años, entonces 2 años pasé sin ingresos, hasta que finalmente logramos inscribir el partido y pues ahorita en la diputación. Y este partido es relativamente nuevo, porque antes de las elecciones de 2019 no existía, ¿o sí? No, de hecho nos llevó un par de años, un poquito más, a armar el partido, y sobre todo porque queríamos hacerlo bien, todo transparente, sin compromisos con nadie. Veíamos, por ejemplo, con mucha frustración cómo aparecían. De hecho, el partido Vamos, el oficialismo, empezó a inscribirse después que nosotros. 3 meses después ya tenía partido, financistas, candidatos, de todo. Y nosotros apenas llevamos unas cuantas firmas de las que se requerían, por ejemplo. Entonces sí, hasta 3 meses llevábamos inscritos como partido político cuando empezó la campaña electoral del 2019. Entonces, súper nuevo, es la primera vez que participamos. Claro. No, y ahí sí que, de verdad, yo le soy muy honesto, yo admiro eso, porque ahí sí que primera vez que se lanzaron, primera vez que quedan. Sí, y eso es muy difícil aquí en Guate. Sí, bueno, sí, la verdad es que fue un resultado inesperado para todos. De hecho, pensábamos que íbamos a sacar de repente una diputación, pero sacamos 7 y fue solo la primera vez que competimos, así que ahorita vamos con mucha más fuerza. Excelente, gracias por respondernos todo esto acerca de su experiencia profesional. Mucho gusto. Ahora bien, yo le quiero preguntar, ¿qué lo inspiró o motivó a ser funcionario público en Guatemala?
Bueno, yo daba clases de economía y en Guatemala eso la verdad es que es bien duro porque uno tiene que estar viendo la evolución de las gráficas, por ejemplo, de condiciones de pobreza. Cada vez que se mide la pobreza en Guatemala aumenta, la desigualdad aumenta, la desnutrición aumenta. Entonces año con año pues es bien frustrante tener que ver eso. También haciendo investigación lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno se da cuenta que esas condiciones de pobreza en Guatemala no son casualidad, ni Guatemala está condenada a eso por alguna cuestión de mala suerte, sino que son decisiones políticas, entonces mi interés fue, bueno, hay que tomar decisiones que corrijan estas tendencias, ¿verdad? Entonces, por un lado fue esa inquietud sobre tratar de cambiar algunos indicadores que me parecen totalmente inaceptables, y por otro lado, yo hice un viaje con unos amigos, hicimos un viaje de mochileros por Guatemala, cuando yo empecé a estudiar economía, y pues la verdad es que es bien impactante para una persona, digamos, que ha nacido y vivido toda su vida en la ciudad capital, pues en la zona 5, yo soy de la zona 5 de esta ciudad. ¿Ah, sí? Sí, ahí he vivido toda mi vida, pero a pesar de que no es, digamos, una zona de las más desarrolladas, no es, digamos, lo mismo que ir a visitar, por ejemplo, municipios lejanos como, no sé, la Franja Transversal del Norte, el Ixcán, estos municipios rurales donde se vive en condiciones de pobreza permanentemente. Y esa también fue una inquietud que me hizo tomar la decisión, bueno, yo quiero intentar dedicar mi vida a tratar de contribuir en algo, a solucionar estos problemas en alguna medida, ¿verdad? Se puede hacer de muchas formas, creo yo. Mi decisión fue hacerlo desde la participación política. Claro. Esa fue la vocación. Sembrando la semilla. Así es, sí. Excelente, diputado. Ahora, ya entrando de lleno un poco al contenido principal de nuestro podcast, yo le quería preguntar, para el diputado Samuel Pérez, ¿qué es el Congreso de la República? Bueno, en este momento la verdad es que es casi que un basurero. Creo que está representado puros intereses asociados a corrupción, a clientelismo, a malas prácticas políticas, a engaños, a robo, este tipo de cosas, que es la mayoría de diputados y diputadas. El Congreso como institución me parece algo que debería ser muy representativo del pueblo de Guatemala, como lo son los parlamentos en el resto de democracias más consolidadas, pero aquí no. La verdad es que hay una diferencia entre lo que es las mayorías que se forman adentro del Congreso y las mayorías que se forman afuera, ¿verdad? Yo creo que el pueblo de Guatemala no es lo que está representado ahí en su mayoría. Y obviamente hay pequeñas bancadas de oposición o medianas, como el caso nuestro, y otras bancadas con las que conversamos. Y ojalá en la próxima elección podamos ser mayoría, porque no queremos que la corrupción siga siendo mayoría. Eso para mí es ahorita el Congreso. Claro, yo lo que le quería ahí sí que acotar un poco es, algo muy cierto es que lo que vemos ahí sí que nosotros los usuarios en las redes sociales es que en el Congreso se hacen como que muchas manifestaciones ahí, sí, y empiezan a gritar. ¿Es normal en el Congreso o es normal en los congresos de otros países? En el Congreso en Guatemala no era algo normal, no era algo común. De hecho, pasaban tranquilamente cualquier tipo de robo, saqueo, cualquier iniciativa que buscaba hacer daño al pueblo de Guatemala con el objetivo de enriquecerse diputados y diputadas hasta esta legislatura. Yo creo que ahorita que entramos nosotros y otros colegas, pues hemos puesto sobre la mesa, por lo menos empezado a denunciar qué es lo que intentan hacer, qué pretensiones hay de algunas leyes que son muy perjudiciales, pero en otros congresos en el mundo también es común cuando hay oposiciones más fuertes, en ocasiones son temas muy álgidos y de verdad son muy descarados, ¿verdad? Entonces, pues sí suele ser una práctica en ocasiones que sucede, incluso en las democracias más consolidadas, pero en Guatemala no estábamos acostumbrados a verlo, creo yo. Claro, algo que a mí me llama mucho la atención es que a veces hasta les privan del micrófono. Sí, a mí me ha pasado muchísimo. De hecho, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo tomé la palabra y lo primero que escuché no fueron abucheos, amenazas, gritos, insultos, este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo que pasa es que el problema es que sí les incomodamos mucho. El hecho que vayamos y digamos, por ejemplo, ahorita lo que van a hacer es aprobar una ley para sacar 3,000 millones de quetzales, ellos estaban acostumbrados a pasarlo abajo de agua. Entonces, cuando sale esto a la luz, la verdad es que sí les genera costos altísimos. A mí, de hecho, para contarte, a mí me han dicho en ocasiones algunos diputados oficialistas
mira, hoy no vayas a intervenir, hoy no vayas a tomar la palabra, porque de verdad se sienten muy nerviosos, ¿verdad?, cuando hablamos nosotros. Y más ganas tiene usted. Más ganas voy. Excelente. Ahora yo le quiero preguntar, ¿por qué cree que Guatemala necesita 160 diputados en el Congreso? Sí, bueno, yo creo que el número puede variar. En realidad debería pensarse en función de qué tan representativo queremos que sea el Congreso de la sociedad y si realmente está funcionando para eso, ¿verdad? Porque hay otros congresos con menos diputados, pero que se siente más representación, o hay congresos como el de México con muchísimos más diputados y que también tienen más cercanía con la gente. Yo creo que el número puede variar, pero lo que hay que corregir en todo caso es la cercanía de la gente con sus diputados y diputadas. Y ahí hay diferentes formas de hacerlo, que podríamos entrar a más detalles de la ley electoral o los sistemas electorales en general. Pero en realidad el número es arbitrario, no representa necesariamente nada. Claro. Es que nosotros lo preguntamos porque, por ejemplo, si queremos saber la opinión de todos estos funcionarios políticos que son los diputados, si creen que es necesario tantos diputados o si podrían hacerlo con menos aquí en Guatemala. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues podría hacerse con menos, pero dependiendo qué es lo que queremos, ¿verdad? Porque también pensemos tantos con respecto a que México tiene más de 400 diputados en el Congreso Nacional, por ejemplo. Estados Unidos también tiene más de 100. Bueno, hay senados, hay cámaras, hay una cantidad de personas que representan, que cumplen la función de representación, dependiendo cuál es el objetivo. Se puede hacer con menos, se puede hacer con más. Yo creo que en realidad el problema, como decía antes, está en qué tan cercanos son los diputados y qué tan representativos realmente son. Para mí, por ejemplo, podrían ser 100 diputados, pero que el financiamiento privado, por ejemplo, por decir algo, no sea el principal forma de que los partidos políticos consiguen dinero, o que no haya dinero en el narcotráfico, porque llegan y están ya comprometidos con sus financistas y no con la gente. Estos conflictos de interés famosísimos. Totalmente. Que han ahí sí que albergado a Guatemala por muchísimos años. Exacto. Incluso hay otras fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, partidos que sean departamentales o regionales y no necesariamente nacionales, porque representan, por decir algo, un partido exclusivamente de Quetzaltenango o de la región de Occidente. Entonces ya los diputados que son postulados ahí conocen bien a las personas que van a estar ahí y no tienen que estar viendo si se lanza por Izabal, porque no quieren hacer organización ahí. Esos modelos hay que explorarlos también, creo yo. Excelente, perfecto. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuáles son sus funciones como diputado en el Congreso de la República? Bueno, lo que dice la ley es que tenemos la función de fiscalizar, de representar, de legislar, y también cumplimos el rol de nominar en ocasiones, por ejemplo, magistrados, por ejemplo, procurador de derechos humanos, por ejemplo, fiscal. Hacemos una terna, una listado para que elija el presidente. Es decir, hay varios roles. Pero yo creo que el más importante es tratar de llevar la representación de la gente que vota por uno a las instituciones públicas, ¿verdad? Y procurar que la agenda que uno ve como la visión del país y de Guatemala que uno quiere, esta que yo hablaba al principio, donde no hay personas en condición de pobreza, donde hay empleo para todo el mundo, donde las empresas pueden desarrollarse con libertad de competir, eso es lo que hay que procurar en el Congreso. Yo creo que eso es lo más importante. Excelente. Ahí sí que es curioso. Cada vez que, bueno, la idea aquí en Una Chela con Chejo es buscar, ahí sí que cómo los diputados definen sus funciones, y qué bueno que usted las tiene bien cimentadas y sobre todo las tiene bien estructuradas en su mente. Ahora yo lo que le quiero preguntar es, ¿pertenece a alguna comisión del Congreso? Pertenezco a dos comisiones, sí. Este año pertenezco a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Economía. Esas son en las que regularmente me desenvuelvo, asisto en la mayoría de casos, y en ocasiones también me toca denunciar. Ahorita recientemente, por cierto, está muy molesto el presidente de la Comisión de Finanzas porque convocó a una sesión de la noche a la mañana sin mandar la agenda. Yo se la pedí 3 veces, no me la quiso mandar y él debería mandar la agenda con total transparencia. Y era solo para llegar al día siguiente a firmar un dictamen, que es esta ley que finalmente aprobaron de saqueo de 3,000 millones de quetzales. Yo lo denuncié y se enojó muchísimo conmigo, ¿verdad? De hecho, me amenazó con denunciarme y no sé cuánta cosa más, pero bueno, a eso venimos también. Claro, y esto que dice esto de esta
iniciativa de ley de 3.000 millones. Sí. ¿A qué era? ¿Para gasolina? ¿O No, esa era para carreteras? Para carreteras, bueno, para carreteras supuestamente, pero Claro. en realidad es para financiar la campaña política, ¿verdad? Ya el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura tiene ya 5.000 millones de quetzales, lleva una ejecución del 11%, tiene dinero suficiente para construir carreteras y encima de todo le dieron 3.000 millones más, que es una cantidad impresionante de dinero. No tiene ningún sentido más que desviar ese dinero para los constructores que son financistas, para los socios de los diputados en sus departamentos, para los diputados mismos que seguramente cobran por cada voto y ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí sí que nada más lo que podemos decir es que Guatemala está en las manos de muchos funcionarios públicos que sí quieren trabajar, porque yo sí conozco funcionarios públicos y hemos entrevistado a funcionarios públicos como usted que sí tienen ese deseo de trabajar por Guatemala. Y que ahí sí que primero de Dios vamos a lograr que Guatemala vuelva a ser un país muy bonito, Sí. donde se pueda trabajar, donde se pueda subsistir y sobre todo se pueda desarrollar. Yo le quiero preguntar ahora acerca un poco de su bancada, la bancada Semilla. Sí. ¿Nos puede contar un poco de la información pública de esta bancada? Sí, como que específicamente. Por ejemplo, muchísimo okay, para hablar. Cuéntenos cómo se financiaron y también su equipo de trabajo, específicamente las 7 candidaturas que usted dice que Ok. quedaron. Buenísimo. Bueno, la forma de financiarnos como partido fue básicamente a partir de aportes pequeños de personas que están afiliadas al partido, de nosotros mismos, y esa fue la forma de financiar. De hecho, la campaña que a mí me tocó liderar aquí en el Distrito Central fue probablemente las más baratas de la historia. Nosotros nos salió más o menos unos 2 quetzales por voto, cuando al segundo lugar le salieron más de 15 quetzales por voto, ¿verdad? Porque en realidad lo que tratamos de... Primero, no teníamos dinero, y segundo, lo que tratamos de hacer fue optimizar en las redes sociales, por ejemplo, y aquí la información suele fluir más rápido, y tratar de tener una buena estrategia de comunicación, y eso fue lo que nos dio un resultado muy favorable, porque aquí ganamos el primer lugar en la elección para las diputaciones. Eso fue la forma en que nos financiamos básicamente. Y de hecho una especie de préstamos que tuvimos con personas que están afiliadas al partido, y que finalmente pues estamos en ese proceso de solventarlo. Pero en realidad no fue una campaña para nada extravagante, sino que básicamente recursos limitados. Excelente. Y con relación a algo muy importante que yo quisiera preguntarle es estas personas que lo acompañan en su bancada en el Congreso de la República. Sí, los diputados de la bancada. Ajá. Sí, todos son parte del equipo de la bancada, del partido, perdón. La mayoría venimos trabajando la formación y constitución del partido, y la verdad es que tenemos una dinámica de cohesión muy fuerte, con algunas excepciones que ya han sido explícitas y han salido a la luz, pero por lo menos el equipo que trabajamos con la bancada constantemente estamos en debates y en formación permanente. Excelente. Usted es el secretario del partido. Correcto. Pero no es el jefe de la bancada. Correcto. ¿Fue o...? No. ¿No ha sido? No, tampoco he aspirado a hacerlo. No, Okay. Ha sido otro colega, el diputado Bernardo Arévalo, y ahorita la compañera Ligia Hernández. Excelente. Ajá. Gracias por comentarnos. Sí. Ahora, yo le quiero preguntar, ya conocemos un poco de su bancada y también de sus funciones y atribuciones. Para hacer todas estas funciones y atribuciones, se necesitan alianzas estratégicas para hacerlos. Sí. Porque a pesar que uno lo quiera hacer todo solo, no se puede muchas veces. Total. ¿Nos puede contar un poco de estas alianzas estratégicas que usted tiene para llevar a cabo sus funciones? Bueno, sí, la verdad es que nosotros cuando llegamos al Congreso, llegamos con una idea tal vez un poco ingenua de tratar de prepararnos muy bien para argumentar cada propuesta que íbamos a hacer y procurar con eso lograr la mayoría de votos para que pasen las iniciativas de ley. Nos topamos con la pared de la corrupción porque la forma en que negocia el oficialismo o la mayoría que se forma en el Congreso es básicamente con proyectos, cuánto dinero hay de por medio, qué voy a sacar aquí de beneficio, y nosotros no negociamos bajo esos términos. Entonces prácticamente descartamos
eso, y más bien estamos tratando de mejorar para poder tener una verdadera disputa electoral con más fuerza en el próximo proceso y lograr ser mayoría, porque no vamos a lograr negociar con los corruptos, tampoco es nuestro interés hacer eso. Claro. Entonces, alianzas adentro del Congreso son limitadas, lo hacemos con el resto de bancadas de oposición, que aún así seguimos siendo minoría en este momento. Dentro del Congreso es un poco complejo. Afuera tenemos muy buena relación con diversas organizaciones sociales, colectivos urbanos, sectores de mujeres organizadas, movimientos campesinos, indígenas, es decir, hay un vínculo muy fuerte con la sociedad guatemalteca organizada en sus diferentes expresiones, ¿verdad? Con algunas organizaciones empresariales, es decir, hay buena relación en general. Excelente, y todas estas las lleva, ahí sí que usted las tiene para llevar a cabo estas funciones, pero me llama mucho la atención todo esto de las asambleas departamentales. En las asambleas departamentales, ¿aquí es donde más alianzas estratégicas usted tiene? Bueno, en realidad esos son afiliados y afiliadas del partido. Ah, ok. Sí, el partido tiene más de 25,000 personas afiliadas, repartidas en todo el país, ¿verdad? Y hay equipos que se están formando constantemente, que están preparándose para dar batallas electorales fuertes en sus distritos, en sus departamentos y en sus municipios, porque nos estamos preparando para ganar las elecciones. Y pues eso es lo que pasa, es que esas no les llamaría yo alianzas, sino que más bien son colegas del partido. Claro. Ajá. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, yo le quiero preguntar, actualmente lleva 2 años en el puesto de diputado. Sí. En estos 2 años, ¿nos puede comentar el logro más trascendental que ha tenido hasta la fecha? Bueno, yo creo que ha habido varios logros en función de lo que a nosotros nos toca. Nosotros somos oposición, y por ponerlo tal vez en un ejemplo muy sencillo, cuando uno es oposición, uno está en minoría, y lo que le toca es jugar el rol de portero, como en un partido de fútbol. Uno no es delantero, uno no es mediocampo, uno es portero. Y la mejor forma de dar resultados no es meter goles, sino que evitar que nos metan goles, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos logrado en unas 2, 3 ocasiones, por lo menos con poder denunciar algunas cosas que son realmente perjudiciales. Un caso importante fue el intento de aprobación del presupuesto hace un par de años, que estaba básicamente hecho para el robo descarado, incluso explícito y transparente, del dinero de la gente. A mí me tocó estar en la Comisión de Finanzas esa vez también. Yo les dije que era imposible que leyeran un dictamen de 80 páginas, lo aprobaron en menos de 2 minutos. Esa misma noche llevaron el dictamen ya aprobado con la firma de todos ellos al Congreso, y a medianoche aprobaron el presupuesto, y ni siquiera lo habían leído. Era solo, les prometieron que iban a tener su pago al final del voto, mordida. Y así fue. Lo que despertó, yo hice una intervención en representación de mi bancada, y la reacción fue, yo no me la esperaba. Fue uno de los videos, por ejemplo, que más se ha viralizado que yo haya tenido de una intervención en el Congreso, y obviamente hubo una movilización de muchísimos sectores que terminó con una movilización tan fuerte que hasta ellos mismos, creo yo, quemaron el Congreso, el oficialismo, pues el gobierno de Yamatei terminó haciendo estos relajos, quemando el Congreso. Henry Reyes, cuando era ministro de Gobernación, lanzó bombazos a los niños y niñas que estaban manifestando en la plaza, y tuvieron que engavetar el presupuesto. Entonces ahí paramos un gol importante. Otro tema fue el intento de nombrar a Maynor Moto como magistrado en la Corte de Constitucionalidad. Lo denunciamos, empezó a volverse también una tendencia fuerte que preocupó mucho al oficialismo, y finalmente no logró pasar. Ese fue otro gol que logramos parar. Uno tercero es la iniciativa de ley 5272, que la famosísima de ahorita reciente. La vida y la familia, ¿verdad? Que era para matar y encarcelar mujeres prácticamente, y tuvieron que echarse para atrás. Es decir, yo diría que por lo menos ahí hay 3 goles que tendríamos un país peor si eso hubiera pasado. Y en esta última me llamó mucho la atención que fue el mismo presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, que la mandó a archivar, pero según varios diputados, entre ellos el diputado Aldo Dávila, dijo que él no podía hacer eso. Sí, en realidad, si no hubiera sido porque con la bancada Semilla presentamos objeciones a esa iniciativa de ley cuestionando la legalidad, la constitucionalidad, entre otras cosas, no hubiera existido mecanismo
para poder archivar esa iniciativa de ley. Esas objeciones que presentamos no las puede presentar el presidente, no las quería presentar el oficialismo o las bancadas de Yamatei y sus aliados, la hicimos nosotros, y si no lo hubiéramos presentado no se hubiera podido archivar. Esa es la realidad, no había forma legal de hacerlo. Excelente. Ahí sí que para comentarle un poco, llegamos a un punto, ya casi que a la mitad, que no sé si a usted le genera duda, ¿por qué una chela con chejo? Me genera duda, sí, porque además hay agua aquí. Cabal, hoy es una agüita con chejo. No, pero una chela con chejo nace con la visión y la misión de divulgar de manera educativa las funciones públicas y políticas de Guatemala. Mediante este podcast, lo hemos visto que fue a un podcast bien famoso, Los Pélex, sí. Y la verdad fue uno de los episodios que más yo he visto. Y como aquí no tenemos ahí conflictos de interés, podemos mencionar marcas y todo lo que sea, buenísimo. Incluso sean competencia. Entonces, yo le quería preguntar, hasta el momento, el próximo año, que hayan elecciones, ¿usted se animaría a ir a nuestro set a presentar sus propuestas? Sí, por supuesto que sí, con mucho gusto, y además agradecido con el espacio, por supuesto. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, yo le quiero preguntar, ya le pudimos echar flores, vamos con la pedrada. Órale. ¿Cuáles cree que son los puntos de mejora que puede tener usted como diputado y en su bancada, y cómo el pueblo de Guatemala puede apoyar? Sí, yo creo que en realidad uno de los errores iniciales en este proceso de aprendizaje constante en el que estamos es asumir que todo es muy institucional en el Congreso, que funciona como otro tipo de parlamentos un poco más serios. En realidad aquí estamos lidiando con auténticos criminales y saqueadores, ¿verdad? No es una cuestión así nomás. Y al principio lo que intentamos, como te decía antes, fue buscar si había espacio para negociar, si había espacio para convencer con argumentos. Creíamos que cada iniciativa de ley iba a ser suficientemente discutida, pero en realidad incluso hay mucha gente muy ignorante, que ni siquiera entiende los detalles de las iniciativas, qué implicaciones tiene para el país, y yo creo que nos tardamos mucho en realidad en darnos cuenta que no íbamos a lograr hacer avanzar la agenda simplemente con argumentos, sino que había que ser un poco más duros en las denuncias, en cuestionar algunas cosas que intentan pasar, y preocuparnos no por tener mayoría dentro del Congreso, sino que afuera, ¿verdad? Yo creo que eso es un poco de los errores que yo diría que nos tomó tiempo, en todo caso, aprender. Pero excelente, porque como usted mencionaba, es un proceso de aprendizaje que poco a poco pues se han ido mejorando los procesos y sobre todo actualizando de cualquier manera estas funciones. Ahora, yo le quiero preguntar, vamos a futuro ahora, ¿qué iniciativas, programas o ahí sí que leyes usted le gustaría implementar o le gustaría proponer con su bancada? Sí, bueno, hemos propuesto varias. A mí hay una en especial que me gustaría muchísimo que fuera una realidad independientemente quién la haga. Esta la propusimos pues obviamente nosotros, pero tiene que ver con una iniciativa de ley de farmacias públicas. El objetivo de eso es romper el pacto que tienen las farmacias privadas y que extorsionan a las personas que están enfermas en Guatemala, cobrando hasta 300% veces más el precio de los medicamentos con respecto a lo que cuesta en El Salvador o en México, por ejemplo. Para mí eso lo que hace es romper con esos pactos y permitiría que el Estado pueda garantizar acceso a medicamentos a las personas de manera muy barata, y en realidad ese es el rol que debería estar cumpliendo el Estado. Esa sería una iniciativa de ley. Tiene, por ponerlo en una forma digamos muy clara, tiene las dimensiones de ser transformaciones como lo hizo el ICS en su momento. Una red de farmacias públicas tiene ese potencial y yo creo que eso podría ser algo muy positivo para el país. Esa sería una, ya fue una iniciativa que presentamos y ha avanzado un poco. Esa es una. Otra que me parece interesantísima y que debería venir complementada con una política pública desde el Ministerio de Educación es una iniciativa de internet gratis para educación que presentamos también. La presentamos y también ha avanzado en las diferentes comisiones. Yo creo que la pandemia puso en evidencia el desastre de la red de educación nacional, además de la red de salud, y se perdieron prácticamente un par de generaciones porque no se le puso atención al tema de educación.
Nosotros visitábamos, por ejemplo, algunas asociaciones como una que se llama Coincidir, por ejemplo, que está en Chimaltenango, donde las niñas nos decían, nos cuesta mucho pagar internet. Para mí y mis hermanos, por ejemplo, que tienen que recibir clases, solo tenemos un dispositivo móvil y nos sale carísimo, ¿verdad? Tener que estar en el Zoom todo el día. Tener internet gratis para educación debería ser de lo más básico que deberíamos pensar, y decía que tenía que estar acompañada por una política pública que podría dar, por ejemplo, ya sea tablets, ya sea computadoras, ya sea teléfonos, lo que sea necesario para que el internet tenga donde, digamos, llegar a las personas que no tienen acceso en este momento, y que sea básicamente para educación. Esas serían un par, y yo creo que hay otras que podríamos platicar. Excelente. ¿Y cómo sería el proceso para que estas fueran aprobadas? Me di cuenta que la primera ya está ahí bastante avanzada, pero, por ejemplo, ¿cómo es este proceso? Bueno, para poder aprobar una iniciativa de ley lleva varias etapas. Primero hay que planearla, hay que consensuarla y hay que presentarla, que fue lo que hicimos en el caso de farmacias públicas, por ejemplo. Una vez presentada en el Pleno, la tienen que leer en alguna sesión, cualquier sesión del Congreso. Se tardaron un montón en leerla, tuvimos que cabildear para que la leyeran, lo cual no debería ser un problema. Una vez ingresa debería leerse y después ya continuar el trámite. Se lee, se traslada a alguna comisión, en este caso fue la Comisión de Salud, entre otras, en donde la comisión tiene que emitir un dictamen o una opinión sobre si es favorable o es desfavorable, y se le pueden hacer modificaciones. Después de ese dictamen se traslada al Pleno del Congreso y se tiene que tener 3 sesiones en donde se hagan 3 lecturas, 3 debates, ¿verdad? O aprobarse de urgencia nacional. En este momento está siendo discutida en la Comisión de Salud. Ya llegamos a la Comisión de Salud a presentarla y a aclarar dudas, y esperamos que tenga un dictamen favorable y pase al Congreso para ser aprobada. Ese es lo que pasa es que sí hay que tener mayorías, ¿verdad? Ese es el problema al cual nos enfrentamos en este momento, porque por muy noble que pueda ser una iniciativa como esta, no les interesa a la mayoría del Congreso pensar en cómo mejoramos la salud de la gente, ¿verdad? Y entonces eso es una barrera importante a la cual nos enfrentamos. Ojalá lograra consensos, porque yo creo que esa de verdad sería muy importante para el país, pero no sé qué va a pasar. Wow, qué interesante este proceso, porque sinceramente yo no lo sabía, le soy muy honesto. Sí, no, la verdad incluso es que mucha gente no lo conoce. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no se ha explicitado bien cuál es el proceso para llevar a cabo desde una iniciativa de ley hasta que sea aprobada y sea ley y sea decreto ya vigente en el país, ¿verdad? Claro. Es un proceso complejo. Excelente. Ahora, ¿cuál cree que sería el camino a seguir para mejorar la percepción del pueblo de Guatemala referente al Congreso de la República? Bueno, votando por mejores diputados y diputadas. El Congreso va a seguir existiendo, va a seguir tomando decisiones, no lo vamos a eliminar. Claro. Tampoco creo que sea deseable eliminar el Congreso. Tiene que haber un espacio en el que la gente pueda discutir sobre los asuntos nacionales, y no todo el mundo tiene ni interés, ni tiempo, ni vocación para estar metido en eso. Cada quien está en sus actividades cotidianas, por ejemplo, en sus empresas, en la academia, estudiando, lo que sea. Si otro fuera el caso, si otro modelo elegimos, tendríamos que estar votando todos los días acerca de las iniciativas que se presentan. No tiene sentido. El Congreso va a seguir existiendo, pero lo que sí tenemos que hacer es ponerle atención a las mayorías que se forman en el Congreso. No al Congreso como institución, porque ese ahí va a seguir, sino que las mayorías, que son las que definen lo que pasa y no pasa, esas a las que les tenemos que poner atención. Y al final de cuentas, yo en realidad creo que todos los problemas que vemos en Guatemala se resumen en el día de las elecciones, ¿verdad? Porque el Congreso tanto puede pasar una iniciativa para el saqueo, como estos 3,000 millones, como también puede impedir que pase una iniciativa de ley de farmacias públicas, pero también nombra a los magistrados que al final pueden hacerse los locos cuando hay que investigar a un corrupto, eligen al fiscal general, y al final de cuentas todo termina en las manos de la gente que vota, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención al día de las elecciones. Claro, ahí sí que es un llamado que desde Una Chela con Chego le decimos a la población: si usted quiere, ahí sí que gobernantes inteligentes, hay que votar inteligente, totalmente. Ahora, referente a un tema muy específico de su bancada, y con esta cerramos el contenido principal. Yo me metí a la página web de su bancada, muy bonita por cierto, y me pregunto, ¿a qué se refiere la bancada Semilla cuando dice país plural?
Bueno, yo creo que es importante reconocer que vivimos en una sociedad totalmente diversa, no es homogénea, hay diferentes grupos sociales organizados, no es casualidad, por ejemplo, que tengamos la mitad de la población es indígena y en diferentes representaciones étnicas, por decirlo de alguna forma, diferentes comunidades lingüísticas, culturales, etcétera. Creo que hay necesidades particulares de las diversas digamos, realidades que vivimos en el país. No es lo mismo estar en la ciudad capital que estar en el norte de Huehuetenango o en la parte del oriente del país o en el corredor seco o en la franja transversal. Es decir, tenemos un país muy diverso, con diversas necesidades, con diversas realidades y con diversidad cultural incluso. También hay que dar, digamos, creo yo que es importante explicitar las dificultades que tienen, por ejemplo, las mujeres con respecto a los hombres. No es casualidad y no está bien y no es aceptable que una mujer por el mismo tipo de trabajo gane 3 veces menos que un hombre por el mismo tipo de trabajo. En realidad hay un problema ahí, entonces tenemos que reconocer al país en toda su diversidad y su pluralidad para tomar decisiones y no simplemente pensar que somos un país absolutamente homogéneo, ¿verdad? Claro, lo digo porque en un periódico famoso en el extranjero menciona que Guatemala es uno de los países más ricos por su diversidad, tanto ahí sí que diversidad de la población, diversidad de fauna, diversidad de flora, pero lo más rico que tiene Guatemala es la gente. Y eso creo que es a lo que va este término que se llama país plural, que en mi vida lo había escuchado hasta que me puse a investigar de ustedes. Sí. Perfecto. Ahora, ya terminando, queremos una sección de su compromiso con Guatemala. Por ende, yo le quiero preguntar, ¿cuál es su compromiso con nuestro hermoso país Guatemala? Bueno, yo poner todas mis capacidades con sus limitaciones y restricciones al servicio del pueblo de Guatemala, básicamente. Esa es mi aspiración, es mi vocación, es mi interés. Para eso me estoy preparando constantemente, me estoy formando, y también con el reconocimiento de que uno no hace las cosas perfecto. En todo caso, también ser abierto a la crítica, escuchar activamente las diferentes opiniones del país, y aspirar a tener una buena función, como en este caso, como representante en el Congreso o en donde sea que yo me desenvuelva. Excelente. Y para llevar a cabo este compromiso con Guatemala, ¿qué estrategias tiene usted para llevarlo a cabo? Bueno, la estrategia principal es fortalecer al partido, fortalecer a Semilla con el objetivo de poder a través de las elecciones ocupar los espacios de toma de decisiones y llevar a cabo la visión del país que tenemos, ¿verdad? Un país donde debería ser hecho para quedarse y no para huir, que no deje a nadie atrás y que permita que todas las personas se puedan desarrollar con total libertad, sin ningún tipo de restricciones, sin estar pensando, por ejemplo, si la fiscal general va a responder a intereses de corrupción, si van a elegir a un impresentable para la procuraduría. Ese estrés colectivo al que estamos sometidos todo el tiempo no debería ser una preocupación nunca, ¿verdad? En un país vivible, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que deberíamos aspirar a tener. Excelente, diputado. Ya para terminar, yo quiero que usted vea la cámara y nos pueda compartir un mensaje de motivación y esperanza para todos los guatemaltecos. Bueno, yo les diría que Guatemala muy frecuentemente escuchamos las noticias malas, los indicadores malos, y es verdad, tenemos un país muy lastimado, pero todo esto no es una condena eterna. Esto se puede cambiar, y se puede cambiar porque todo esto son decisiones políticas, ¿verdad? Yo creo que sí se puede cambiar el país, de hecho estamos muy cerca de hacerlo, pero necesitamos tomar buenas decisiones políticas. Excelente, diputado, muchísimas gracias por ese mensaje tan positivo. Y ya llegamos a una parte que a mí me encanta, la verdad. y de primero, pues le quiero agradecer profundamente el habernos dado este espacio, el habernos recibido aquí en su despacho, sobre todo porque ahí sí que algo que a mí me llamó mucho la atención cuando no sé si es su asistente, Jacqueline. Sí. Ella nos dijo que al diputado no le gusta quedar mal y ya había quedado con nosotros. Sí, y nos puede recibir el día de hoy. De verdad le agradezco mucho por
por este recibimiento y sobre todo, pues qué bonita está su oficina. Muchas gracias, que me costó un año que me dieran un espacio donde trabajar, pero con mucho gusto aquí cuando quieran y cualquier persona. En realidad esto es totalmente público y abierto, así que no debería tener ninguna restricción nadie para entrar a oficinas públicas. Excelente. Bienvenidos. Excelente. Ahora, este podcast es gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Por ende, nuestros patrocinadores le mandan un kit especialmente para usted de buenísimo. Una Chela Conchejo. Nos gustaría que usted pues pudiera hacer el unboxing aquí y ver qué le regalaron. Buenísimo. Bueno, una chela Conchejo. Una Chela Conchejo. Asumo que es una chela. No, no tenemos patrocinador de nada de cerveza. Todavía. Aún. Órale. Pero con mucho cariño. La buenísima. Esta gorra se la manda Surprise Star, que es la gorra oficial del podcast. Okay. Ellos son los mejores en sublimación, especialmente para usted. Esperamos le guste bastante, que la haga famosa. Ahí está. Órale. También tenemos 2 cupones. Ajá. El primero es un cupón de una taquiza completa, del 50% de una taquiza completa en tacos de canasta en la mejor taquería de Guatemala, la taquería El Cuadrilátero VIP Valladolid, la mejor gastronomía aquí de Guatemala. Órale. La tienen ellos. Lo puede pedir a domicilio también. Buenísimo, entonces ya sé qué almorzar. Y también tiene un cupón de un corte gratis en la mejor barbería de Guatemala, que es La Navaja del Barbero. Estas queda en la zona 15, pero viva la experiencia del club, se lo garantizo. Yo acabo de ir hace recientemente y le aseguro, es una de las mejores experiencias que se puede vivir. Bueno. También esta es una pipeta antipulgas y antigarrapatas para perro. Esto nos lo da nuestro patrocinador oficial, Servicios Caleb, los mejores en servicios y productos veterinarios. ¿Para gato será también? No, para gato no, este solo es para perro. Órale. ¿Tiene gato? Sí. No, pero con gusto. Es que como vi que había un gatillo ahí. Sí, con gusto puede ir a los locales de ellos y dicen, mire, yo tengo esto, y se la cambian por una de gato. Buena onda, buenísimo. Ajá. Ok. También es la mascarilla oficial del podcast de Una Chela Conchejo. También se la manda nuestro patrocinador oficial, Surprise Star, los mejores en sublimación. La vamos a llevar al pleno. Ahí está. También es un strap para que pueda colgar su mascarilla o cualquier mascarilla. Esta se la manda nuestro patrocinador oficial, Ana Designs. Es un emprendimiento de moda que la está rompiendo bien duro aquí en Guate. ¿Cómo dijiste? Ana Designs. Ana Designs. Ellos es una chica que ahí sí que con un emprendimiento de moda, pues le digo, nos está apoyando gustosamente. Y la camisa oficial del podcast de Una Chela Conchejo, para con mucho cariño. Una chamusca, ¿no? Claro. Es para que se la mandamos con mucho cariño de parte también Surprise Star. Y buena también onda, la panadería Coquín, una panadería con más de 60 años en operaciones, ofreciendo los mejores servicios en panadería. Le hace entrega de este kit para que lo pueda degustar. Ahí sí que ustedes para una refa, o bien si lo quiere compartir con alguien, pero a veces hay un antojo y se la quiere comer uno solo. Está bueno, no, hombre, muchas gracias, y a los patrocinadores y patrocinadoras también. No, muchísimas gracias a usted por este espacio y por haber hecho este podcast bien chilero con nosotros. Y esperamos que nos sigan en las redes sociales como Una Chela Conchejo. Y también decirle a la población que lo sigan a usted, porque yo lo sigo tanto de mi cuenta personal como de la cuenta de Una Chela Conchejo, y le he de decir que usted sí agrega mucho valor en las redes sociales comunicando todas estas, de manera transparente, todo esto de las problemáticas que tiene el país. No sé si quiere agregar una última cosa antes de despedirnos. No, solamente agradecer muchísimo el espacio y a la orden cuando ustedes quieran. Y una disculpa por haber tenido que reprogramar un par de veces, ¿no? Pero aquí a la orden siempre. Muchísimas gracias, diputado. Agradecemos a cada una de las personas que nos vieron o escucharon en nuestras redes sociales. De verdad, agradecemos mucho su apoyo que hemos tenido en nuestras redes sociales. Compartan este mensaje que está este video que está lleno de conocimiento, lleno de valor, y espero les haya gustado. Les agradecemos nuevamente al diputado, a todos nuestros patrocinadores, al equipo de Una Chela Conchejo, a nuestro director de producción Marcos Peralta, a nuestro director de arte Helber Galindo, y sobre todo no queda más que decirles gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, pasen feliz día.